se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Hablando de la importancia de la lluvia temprana con respecto a la lluvia tardía. Quiero tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Oseas 6:3 y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana a la tierra. A manera de introducción quisiera contar una pequeña anécdota de una persona que, viviendo en Nueva York, le hablan por teléfono y le dicen que su hermana ha sido secuestrada en Colombia y que tiene que venir a dar el rescate y lo tiene que llevar a la ciudad de Cartagena. Y bueno, pues ella llega en el avión a Bogotá, ¿no? Y después ahí encuentra unos autobuses, pero pues esos un poco ya más destartalados y tienen un letrerito, pero ella ya va tan preocupada por su hermana que le dice a una persona que estaba ahí: oiga, dice, el camión para Cartagena. Dice: es ese que está ahí. Y ella, sin preguntar más ni nada, va y se sube. Y ya cuando llevaba ya unas 2-3 horas viajando, le pregunta al chofer: oiga, señor, ¿cuánto falta para Cartagena? Y el chofer le dice: ¿Cartagena? Sí, yo voy a Cartagena. Dice: no, disculpe, señorita. Dice: es que este autobús va para Cali, que es lo contrario, ¿no? Así que ella tuvo que, entonces, ¿qué hago? Entonces dijo: mejor me bajo aquí y a ver qué pasa. Ya hasta el otro día, ya pasó otro camión que apenas iba de regreso otra vez ya para Bogotá, y ahí tuvo que volver a tomar otro autobús, y ahora sí para Cartagena. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque muchas veces no nos fijamos en las señales, no nos fijamos en la realidad, ¿no? Sino que vamos y confiando quizá de buena fe, pero muchas veces la buena fe no, o la sinceridad no es suficiente. Tenemos que ir más al fondo de las cosas. Entonces quisiera empezar con la promesa de la lluvia tardía. Y el método que voy a usar ahora es un método triple. Vamos a leer textos bíblicos literales que tienen que ver con el tema. Vamos a usar textos de la pluma inspirada, el Ellen G. White, y vamos a hacer algún comentario oportuno, y así hasta terminar. Y me voy a dar prisa porque ya me dijeron que tengo poco tiempo. Bueno, voy a empezar con una cita que está en Eventos de los Últimos Días, allí en el capítulo 13, dice: la obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia, ¿verdad? Dice: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero
La lluvia tardía será más abundante. Tercera de la Joya de Testimonios, página 211. Y dice, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo conocen bien los farmers, todos los campesinos, pues, los agricultores, ¿no? Que en el mes de mayo, estoy hablando aquí en México, yo no conozco otros lugares bien, que en el mes de mayo llueve como unos 15 días y después deja de llover. Pero otra vez en septiembre, otra vez se arrecia. Y entonces a la primera lluvia se le llama la lluvia temprana, que es para que se humedezca la tierra y las personas siembren. Pero si ya no llueve, entonces se va a perder la cosecha. Si llueve mucho, la planta se ahoga. Pero si llueve nada más para madurar, entonces es un éxito asegurado, ¿no? Pero ahora vamos a ver que no solamente este texto se aplica al tiempo de los apóstoles y al tiempo de la lluvia tardía en el sentido general o sumario, sino que también tiene una aplicación personal. O sea que así como una lluvia temprana y una lluvia tardía para la iglesia, también existe una lluvia temprana y una lluvia tardía en forma individual. Es decir, que la lluvia temprana produce conversión, la lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Y aquí en Testimonios para los Ministros, en la página 507, hay una cita muy, muy interesante que me gustaría recalcarla. Y dice, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Otra vez, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Por eso es que esa analogía de la lluvia temprana en el contexto general del histórico, pues en los apóstoles y después ya en los tiempos finales, entonces también se aplica en forma personal. Ahora, muchas personas sí piensan que primero viene la lluvia temprana, es decir, la justificación, y al tiempo, entonces empieza el proceso de santificación. Sin embargo, las dos cosas pueden empezar casi simultáneamente, porque la mayoría de los cristianos no ha captado bien que no es necesario un proceso a terminar el otro y de ahí comienza el otro, ¿no? Y entonces decimos, bueno, a ver, ya Dios me justificó. ¿Cuándo empezará mi perfección? No. Dice, muchos han errado. Estoy leyendo una cita de la Gita de G. de White y ahorita les digo dónde está. Dice, muchos han errado en gran manera al no recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. ¿Cómo? No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. Esperan que su falta sea suplida por la lluvia tardía. Tienen la intención de abrir el corazón para recibirla cuando sea concedida la generosa abundancia de la gracia. Sin embargo, incurren en un grave error. La obra de Dios que comienza en el corazón al momento de
conceder su luz y conocimiento, debe crecer continuamente. Por eso yo dije casi simultáneamente. Cada persona necesita descubrir su propia carencia. Para que pueda habitar el Espíritu en el corazón, este debe ser primero vaciado y purificado de toda contaminación. Esto lo encontramos aquí en el libro Recibiréis Poder. Este libro es muy hermoso, hermano. La hermana Edith Peña nos lo manda cada día, de una manera así muy fiel esa hermana. Bueno, entonces dice la hermana White, en segunda de Joyas Testimonios, en la página 69, dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Hermanos, a mí esto me asusta porque si lo repito otra vez y lo concientizamos, tiene mucha profundidad y además es una advertencia terrible. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Pero aquí creo que surgen más preguntas, ¿no?, que respuestas. Pero continúa y dice: nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿nos toca a nosotros? ¿No que es trabajo de Dios? Igual. Sin embargo, es la cooperación, es decir, Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros, así como nosotros no podemos hacer lo que le toca a Dios. O sea, a nosotros nos toca reconocer e ir a Jesús por ayuda, pero Dios no va a reconocer por nosotros mientras nosotros estemos en la posición necia, ¿no? Entonces, la lluvia tardía, continúa el texto, caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Segunda de Joyas Testimonios, página 69. Y otra cita que viene enlazada con esto, hermanos, pero esta la encontré en Primeros Escritos en la página 71. Y dice: vi que muchos estaban descuidando la preparación necesaria, esperando el tiempo de refrigerio de la lluvia tardía, para que los preparase para estar en pie en el día del Señor, y entonces poder vivir en su presencia. Sin embargo, descuidaron la preparación necesaria y por lo tanto no pudieron recibir el refrigerio. ¿Qué refrigerio? El que todos deben tener para vivir en la presencia de un Dios santo y sin intercesor. Entonces, este pensamiento nos lleva, hermanos, a que cuando el Señor Jesucristo salga del santuario, se caiga el incensario y Jesús levante sus manos y diga: consumado es. Entonces el templo se llena de humo y nadie puede entrar. Y incluso ni Jesús puede entrar otra vez para pedir por nosotros. Y entonces esto pues es muy grave, porque si esto ya es así, entonces sí tendremos que vivir. Voy a repetir esto: todos deben tener para vivir en la presencia de un Dios santo y sin intercesor, ya la lluvia tardía. Ahora, quisiera otra vez repasar el texto que vimos en Testimonios para los Ministros, ahí en la página 507. Porque es importante, dice: la lluvia temprana produce conversión. O sea, lo que voy a hacer a través de esta charla, en el tiempo que ustedes me permiten, es ir estableciendo la diferencia, ¿no?
Y parte de esa diferencia es que la lluvia temprana produce conversión. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Pero como dijimos, no empieza en un tiempo hasta el otro tiempo y de ahí otro tiempo, sino puede ser casi simultáneamente, ¿no? Y continúa diciendo, donde estoy leyendo, Testimonios para los Ministros, dice, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. ¿Ven? Que no empieza en un momento, termina el otro y ahí empieza, sino que corren los dos hasta el mismo fin. Y continúa. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando pensamos que nos toca a nosotros perfeccionar nuestro carácter? Entonces pensamos en superación personal y compramos libros de superación personal. Pero no es así. Es aferrarnos a Dios para que Dios nos dé su gracia, que Dios perfeccione su carácter, pero a nosotros nos toca aferrarnos a esa idea. Quiero hablar ahora de un texto, hermanos, que encontré en Primeros Escritos en la página 86. Y saben, me llamó la atención que fue escrito en 1854, 10 años después del chasco, ¿recuerdan? Y dice ella, la hermanita White, dice, en aquel tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel, y también para preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas se estén derramando. La válvula que es vieja. Qué interesante, hermanos. En aquel tiempo, fíjense que esto se asemeja mucho al sellamiento. O sea, que el sellamiento no es un diploma que Dios nos da por habernos portado bien. Más bien, el sellamiento es la preparación, o sea, nos sella y al mismo tiempo es una preparación para poder pasar por el tiempo de angustia, ¿no? Y aquí dice, para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramados. Y fíjense cómo tiene que ver con el sellamiento, porque dice que la lluvia tardía va a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Entonces Cristo podrá salir del santuario porque ya su carácter va a estar impreso en sus hijos. En otras palabras, la lluvia tardía no viene a hacer el trabajo de la lluvia temprana. Más bien, viene a dar el sello de perfección al trabajo de la lluvia temprana y preparar a los santos para los eventos subsiguientes. Entonces, podemos ir deduciendo que la lluvia temprana incluye el nuevo nacimiento y el inicio de la santificación. Y la lluvia tardía trae perfección del carácter, un carácter ya santificado, y prepara para poder estar listos para la segunda venida. Y surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si no recibiésemos la lluvia tardía? Pero la hermanita White en la página 508 de Testimonios para los Ministros dice, si no progresamos
si nos colocamos en una actitud tal que no recibamos la lluvia temprana y la tardía, ciertamente perderemos nuestras almas y la responsabilidad caerá sobre nosotros. ¿Sobre quién recaerá la responsabilidad? Sobre nosotros. Por lo tanto, este es un asunto serio. Pero ahora pasemos a los argumentos que comprueban que la lluvia temprana es dada también para la obra de la santificación. Aquí hay una cita, dice, no hay lugar para el descanso en una actitud descuidada. No hay lugar para el descanso en una actitud descuidada. Es decir, que no debemos olvidar nunca las advertencias de Cristo. ¿Recuerdan cuál es la advertencia de Cristo en las parábolas? En Lucas 21:36 dice, velad y orad. Y también dice, velad pues en todo tiempo orando. O sea, una conexión permanente con el agente divino es esencial para nuestro progreso. Incluso podemos haber tenido una medida del Espíritu de Dios, pero por la oración y la fe, entonces nos insta a buscar continuamente más del Espíritu. Entonces, por lo tanto, inferimos que si cesan nuestros esfuerzos, pues no lograremos, si no es que nada, por lo menos muy poco, ¿no? Y si no avanzamos, si no nos ponemos en una actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, entonces perderemos la salvación. Y otra vez, como dijo hace ratito, la responsabilidad será nuestra. Este pedacito lo saqué de Recibiréis poder de octubre 24. Y entonces continúa diciendo, solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero repetir esta partecita. Solo, y recargar la palabra solo. Solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, 4 cosas, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Luego, lo único que necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición y esperar que el Señor lo perfeccione. Es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. Sin embargo, no debemos ser descuidados con la gracia representada por la lluvia temprana. Únicamente los que viven en armonía con la iluminación obtenida recibirán más luz. ¿Recuerdan en esa parábola de los talentos que dice, el que tenía más, le fue dado más, y al que no tenía más que un poquito, pues se le quitó para dárselo al que tenía más? Y esto me hace conectarme con esta partecita última que dice, únicamente los que viven en armonía con la iluminación obtenida recibirán más luz. Me hace recordar también a las matrushkas rusas, ¿no? Que hay una muñequita adentro, pero si ustedes abren la muñequita, sale hacia afuera y va aumentando. O viceversa, ¿no? La más grande está afuera y las otras van reduciéndose hasta que queda una muñequita chiquitita. Y termino en la cita, dice, a menos que avancemos diariamente
en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas, repito, a menos que avancemos diariamente en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas, no estaremos en condiciones de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Alrededor, otros corazones la podrán estar recibiendo, pero nosotros no lo advertiremos ni la recibiremos. Me parece muy grave esto. Esto también se encuentra en el libro de Recibiréis Poder, en enero 17. Así que el Espíritu Santo busca morar en cada alma. A ver, voy a leer una cita que se encuentra allí en Consejos sobre Salud. Dice, el Espíritu Santo busca morar en cada alma, si se le da la bienvenida como a un huésped honrado. ¡Wow! Los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Hermanos, híjole, cada joya dice, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. ¿Y cómo será terminada? Y dice ella, con pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo. Y esto reemplazará a los pensamientos impuros, a los sentimientos perversos y a los actos rebeldes. Todo un retruécano literario, hermanos. Ahora, entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Quién tiene que hacer el trabajo de la santificación? ¿No dice que seremos completos cuando recibamos el Espíritu Santo? Pero pareciera una contradicción lo que voy a leer, pero no. Tenemos que entender cada cosa en su contexto. Miren lo que dice. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿A quién le toca? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Pero dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, todo lo puedo yo. ¿Quién puede? Aquí dice, todo lo puedo. Yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Entonces volvemos a la partecita que yo decía, cada uno tiene que hacer su parte. Ni le dejo todo a Dios y yo me cruzo de brazos, ni hago todo con superación personal y dejo afuera a Cristo, porque pues eso sería la ruina para mí, ¿no? Pero miren, este parrafito muy chiquitito pero profundo, eso está en la Review and Herald del 2 de marzo de 1897 y dice, es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. Lo leímos hace rato. Es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. Pero no dice ahí que yo puedo. Bueno, la contestación está aquí en el comentario bíblico número 6, el capítulo 6, párrafo 2, dice, debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra muy diferente es vivir en pecado. Vivir en pecado significa que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Cristo
que hace posible la justificación del pecador, implica una disposición sin reservas para cumplir con la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador como a la gente que convive con nosotros. Por lo tanto, la conversión es el producto de una entrega plena a los principios de la Escritura. Es el proceso de crecimiento que sigue al nuevo nacimiento. Y leo este parrafito que también se encuentra en el capítulo 1, de ahí de Comentario Bíblico Adventista, en un tomo 7, dice: el proceso de crecimiento que sigue al nuevo nacimiento depende de cómo la persona practica la palabra de Dios en su vida. Es decir, que no solamente basta con creer, ¿no? Porque hasta los demonios creen. Pero una cosa es creer o profesar creer, y otra cosa es poner en práctica diariamente, minuto tras minuto, la palabra de Dios en la vida personal, ¿no? Entonces, de ahí otra vez la pregunta, otra pregunta, pero es: ¿qué esencial? O sea, ¿cuán esencial es recibir la lluvia temprana? Ese es casi el título de nuestro tema, ¿no? Mire, en Testimonios para los Ministros, ahí en el capítulo 15, dice: los que no reciban y aprecien la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Repito, los que no reciban y aprecien la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Y leo esta cita, dice: a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Hermano, esto es bien lógico para los campesinos, ¿no? Porque ¿de qué sirve la lluvia tan tardía si no va a madurar nada, no? No salió la semilla que se sembró, entonces la lluvia tardía pues ya nada más será casi inútil, ¿no? Por lo tanto, dice, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. Que hayamos comentado eso, ¿no? Y a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Entonces, ¿cuáles serían las amonestaciones para despertar del sueño? Dice, la planta, le voy a leer un pedacito de la educación, el libro de la educación. Dice, la planta, en la página 100, la planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo, se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Ahí está, hermanos. Fíjense, lo que yo estaba comentando así, de manera personal, ¿no? Que no es Dios el que hace todo, ni nosotros hacemos todo. Y dice ella, aquí en la libro de educación, del mismo modo se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación personal con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros debemos arraigarnos a Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir al Espíritu Santo. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Recuerdan, hermanos? Así empezamos la lectura bíblica en Oseas 6:3.
Pero aquí hay una amenazación una lectura un poco triste. Y dice, nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes, y no sabemos que cada uno de nosotros es un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo, aduciendo a Apocalipsis 3:17. Ahora es el momento de oír la amonestación del testigo fiel. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico. Te amonesto que seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Te amonesto que unjas tus ojos con colirio, para que veas. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego, y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo será nuestra recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz ha quedado casi completamente olvidada. Joya de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo que dice el sello de Dios. Tremendo, hermanos. Cada versículo que vamos leyendo, cada párrafo de ella, es como un dardo al corazón, ¿no? Pero ahora vamos a avanzar un poquito. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? ¿Cómo se realiza? Aquí hay otra cita, hermano, que les digo que son puros dardos. Dice, muchos son sepultados vivos. ¿Cómo? Muchos son sepultados vivos. Y dice, la gran mayoría de los que bajaron a las aguas del bautismo nunca nacieron de nuevo. ¿Cómo? La gran mayoría de los que bajaron a las aguas del bautismo nunca nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento es una rara experiencia. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tanta perplejidad en la iglesia. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados. Hermanos, esto me llena de vergüenza, porque son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Mensajes Selectos, página 148, escrito ya en 1897. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de santificación dentro de la lluvia temprana? Recuerden que la lluvia temprana no es simultáneamente justificación, sino que simultáneamente es justificación y santificación. Solamente que son procesos diferentes, no tiempos diferentes. Entonces, las razones de preparación para recibir la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía y el sellamiento son casi lo mismo, pues. Entonces tenemos que ver quiénes serán sellados, qué características tendrán y bajo qué circunstancias vivirán. Déjenme repetir. ¿Quiénes serán sellados? ¿Qué características tendrán los sellados? ¿Y bajo qué circunstancias tendrán que vivir los sellados? Oh, hermanos, ojalá Dios quiera despertarnos del letargo espiritual, al menos el mío, hermanos, en que estamos viviendo. Quiera Dios que nos demos cuenta que la obra de santificación ya debe realizarse, no ahora, ayer, ¿no? Y que si esperamos a que la lluvia tardía haga el trabajo de la primera, entonces quizá estaremos eternamente perdidos, ¿no?
Hermanos, quiero hacer alusión al tiempo de Nicodemo en esa conversación con Juan. ¿Saben? Solamente Juan relata esto. En los otros 3 libros evangélicos no se relata esa experiencia. Y esto me lleva en la mente a que muchas de las cosas que pasaban durante el día con Jesús, en la noche, cuando a Pedro y también Juan venían y incluso Juan se recostaba ahí en el pecho de Jesús y Jesús pues lo abrazaba como un gran amigo y entonces le empezaba a contar. Yo imagino que decía, ¿qué crees? Fíjate que hoy vino un rabino. No, sí, vino un rabino. Y ya entonces, yéndome a la lectura, dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales como tú lo haces, si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Yo creo que Jesús ha de haber hecho gala de su paciencia, ¿no? Y respondió Jesús y dijo, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, pues Espíritu es. Así que no te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿no? Pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Juan 3, del 1 al 8. Entonces, vamos a hacer un marco de referencia para ir enmarcando y encuadrando y poniendo en su lugar, ¿no? La lluvia temprana como propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de la lluvia temprana? Básicamente tenemos 3 propósitos. Uno es renovar y regenerar al ser humano. 2, darnos el poder para vencer el pecado. Amén, hermanos. Y desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Entonces, nos salvó, dice Tito 3:5. No dice Tito, dice el apóstol Pablo en la carta a Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ay, hermanos, eso es como estar comiendo pastel, algo delicioso. Somos lavados de nuestros pecados y aptos para resistir el pecado. Corrijo, somos lavados de nuestros pecados, pero también somos aptos para resistir las siguientes tentaciones a pecar. Ahora sí, estoy ya parafraseando, ¿verdad? O sea que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él. Estoy hablando de Juan Bautista. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita. Entonces, puntualizando, ¿quién quita el pecado? ¿Nosotros? ¿Dios? Esto lo encontramos en San Juan 1:29. Por lo tanto, hermanos, somos habilitados para santificar nuestros caracteres a semejanza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Tomar la iniciativa, pero quien lo hace es Dios. O sea, allí en Mateo 3:11 dice, a la verdad, yo os bautizo con agua, dice Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí,
cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, porque Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué es fundamental nacer de nuevo? Y volvemos otra vez a puntualizar punto por punto ese relato de Jesús. Dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de simple, hermanos. Y en Juan 3:5 dice, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero surge la pregunta, ¿y por qué es que no alcanza el nacimiento carnal? ¿Cuál es el problema de nuestro nacimiento físico? Bueno, pues es que cuando nacemos en este mundo, pues nacemos en un mundo que está bajo la condenación del pecado. O sea que desde los primeros padres que pecaron, la maldición del pecado está en la raza humana. Todos al nacer traemos esa ley de la herencia del pecado. Pero quiero puntualizar esto y resaltarlo, hermanos. No nacemos en pecado, no, sino con una nueva naturaleza. Más bien nacemos con una naturaleza debilitada. Y esto es importantísimo, hermanos, porque se está metiendo esa doctrina, ¿no?, en el libro ese de preguntas y respuestas. Dice que nosotros, para que darle gusto a los evangélicos, algunos o estos adventistas que empezaron con eso, dijeron que nacemos en pecado. Y entonces esto justifica por qué en la iglesia popular a los niños se les bautiza. Porque supuestamente en esta ideología o esta teología, entre comillas, dice que el ser humano nace en pecado. Pero entonces aquí iríamos más lejos. Quiere decir que entonces Dios es injusto. Porque ¿por qué nos condena por pecadores cuando ni siquiera tenemos conocimiento, ni entendemos, ni comprendemos el asunto del pecado al primer día de nacidos? Y ya Dios dice, ya eres pecador. No, hermanos, el pecado es una decisión. Es determinar, obrar mal, aún inconscientemente, pero ya estamos determinando ya de una manera más racional. Y por eso es que es verdad, no nacemos en pecado, pero nos convertimos en pecadores porque pecamos. No, más bien pecamos porque somos pecadores, ¿no? Ahora, que es cierto que nacemos con una naturaleza debilitada, es cierto. El mismo Señor Jesús nació después de 4,000 años de pecado, ¿verdad? Y ya con una herencia debilitada. Él tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo tentaciones, ¿no? Pero a diferencia de que Él nunca pecó ni siquiera con el pensamiento. ¡Wow! Nunca pecó ni siquiera con el pensamiento. Pero hermanos, esto nos lo está regalando Él, de que ya no pequemos ni siquiera con el pensamiento. ¿No es tremendo, hermanos? Miren, 1 de Pedro 1:18 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. No está diciendo que recibimos el pecado de nuestros padres, sino recibimos una vana manera de vivir. Y somos rescatados no con cosas corruptibles, incluso él pone lo máximo, ¿no?, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ya leí, ¿verdad? 1 Pedro 1:18. Así que el Espíritu Santo nos es dado como agua limpia en el momento de la conversión, pero es colocado dentro del ser humano para que andemos en sus estatutos,
para que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Y solo las personas renovadas pueden lograr esto. Y continúa, dice, debe haber un poder que obre en el interior. Es decir, que el cambio viene de dentro hacia afuera. Porque podemos ser bien perversos, hermanos, y comer con 8 cubiertos, 3 copas, 5 platos, ¿no? Y guardar toda la cordura. Imagínense estar en Dinamarca, ¿no? Con esas ceremonias, pero ser perversos de corazón. O sea que ese no es el verdadero crecimiento. Debe haber un poder que obre en el interior, una nueva vida de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Hermanos, eso se encuentra en el libro Dios nos cuida, es un matinal, en marzo 8. Déjenme leerlos otra vez, si ustedes me permiten, ya se me está acabando el tiempo. Dice, debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Miren, les voy a leer un texto que está en otro libro que se llama Exaltada Jesús, otro matinal, que está en el 19 de abril. Dice, el nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos y nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. En todos sus hábitos y prácticas dan evidencia de su relación con Cristo. ¿Me permiten que lo lea, hermanos? El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y en todos sus hábitos y en todas sus prácticas darán evidencia de tener una relación íntima con Cristo. Y saben, hermanos, Pablo ilustra este hecho con la semilla sembrada en el campo. ¿Recuerdan que hace rato hablé de eso? Es decir, la semilla plantada muere. Pablo está ilustrando esto. Pero allí surge una nueva semilla. No es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ponen una semilla de maíz, no sale otra maíz, ahora sale un tallo, luego ya, ¿verdad? Una caña, luego ya la mazorca, ¿no? Así que la sustancia natural del grano que muere nunca más vuelve a surgir como antes, pero Dios le da el cuerpo que quiere. Estoy parafraseando a Pablo. El cuerpo humano se compondrá entonces del material más escogido, por cuanto es una nueva creación, es un nuevo nacimiento. Por lo tanto, se siembra un cuerpo natural, pero resucita un cuerpo espiritual. Cuando bajamos a la tumba del agua, morimos, pero otra vez, cuando el pastor nos saca del agua, ¿no? Entonces resucitamos ya de forma espiritual. Ahora, siguiendo con el texto bíblico de la historia de Juan, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se acuerdan que Nicodemo dijo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? ¿Verdad? Como que se estaba haciendo el tontito, ¿verdad? Pero Jesús responde, no le hace caso a eso, ¿no? Sino se va directo y le dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, Nicodemo, no te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Y así es el que nace de nuevo. Y
Y entonces, relacionando esto con Pedro, allí en su epístola, en primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El primer paso para nacer de nuevo es ser engendrado del Espíritu Santo, no por voluntad humana. El que es nacido del Espíritu es como el viento. El viento no se puede ver, pero se oye el sonido, se ven sus frutos. Pregunten a los hermanos de Houston el año pasado. Así que, porque la palabra neuma quiere decir espíritu, quiere decir viento, quiere decir aire, soplo. Igual, también en hebreo es ruaj, viento, aire, espíritu, aliento. O sea que este es el comienzo de la obra del Espíritu Santo. Es el inicio de la lluvia temprana. Lo importante, hermanos, es esta pregunta. ¿Hemos pasado por esa experiencia? La hermana White dice que es una experiencia rarísima. Y decimos, ¿pero cómo? Si de repente vemos bautismos masivos, 100 personas bautizándose. Pero ella continúa diciendo, esta es una experiencia rarísima, porque muchos fueron bañados, pero no nacieron de nuevo. Y aquí yo me pregunto, hermanos, acá en lo interior, ¿nací de nuevo? Así que, hermanos, parece innecesario hacer esta pregunta, y que está por demás, dado que somos adventistas bautizados por inmersión de adultos. Pero la mensajera del Señor dice que la gran mayoría de aquellos que fueron bautizados y cuyos nombres están en los libros de la iglesia, nunca nacieron de nuevo. Y dice en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, capítulo 6. Hermano, perdón, 5 minutitos. Gracias, hermano. Sí, hermana, me voy corriendo, ¿eh? El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tanta perplejidad en las iglesias. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos, porque no murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Entonces muy pocos nacieron de nuevo. Por eso es que la pregunta, hermanos, el nuevo nacimiento es el resultado de un poder sobrenatural dentro del individuo. Y mire, permítame, me voy a dar mucha prisa, hermanos, porque me faltan un poquitito para configurar todo el tema. Dice, la nueva naturaleza no es producto de alguna virtud moral que algunos afirman que es inherente en el hombre y que solo necesita crecer y manifestarse. Estoy continuando con la lectura de la hermana White en Comentario Bíblico Adventista número 6. Dice, hay miles de seres humanos de reconocida moralidad que no profesan ser cristianos y no son nuevas criaturas. La naturaleza nueva no es simplemente el producto de un deseo, ni de una resolución de hacer lo recto, como en Romanos 7:15 a 18, ni de un asentimiento mental ante ciertas doctrinas. Tampoco es el cambio en el que se abandonan un conjunto de opiniones o sentimientos a cambio de otros, ni siquiera de sentir dolor por el pecado. Es el resultado de la presencia de un poder sobrenatural dentro de la persona, que da como resultado su muerte al pecado y su nuevo nacimiento. Así renacemos a la semejanza de Cristo. Somos adoptados como hijos e hijas de Dios y marchamos por un nuevo camino. Así
somos hechos participantes de la naturaleza divina y se nos concede la posesión de la vida eterna. El nuevo creyente no nace como un cristiano maduro y bien desarrollado. Al principio, tiene la inexperiencia espiritual y la madurez de la infancia y la inmadurez de la infancia. Pero como hijo de Dios, tiene el privilegio y la oportunidad de crecer a la estatura plena de Cristo. ¡Wow, hermanos! Esto es grandioso. Pero ahora, ¿cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Ay, hermana, me diera unos minutitos más, minutititos chiquitos, pero para completar, dice, estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino nacieron de Dios. Juan 1, del 1 al 1:12. Y entonces la hermana Juan comenta y dice, el Espíritu Santo busca morar en cada alma, si se le da la bienvenida como a un huésped honrado. Los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Y después habla aquí del nacimiento, ¿no? Del Señor Jesús en el vientre de María. Pero ahora me quiero ir corriendo, hermanos, a cuáles son las diferencias y similitudes del nacimiento entre Jesús y nosotros. Permítanme, hermanos, dice, antes de ser concebidos, nosotros no existíamos, pero Jesús ya era Dios, el creador del universo. Interesante, ¿no, hermanos? Dice, antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana. Si pecaba Adán, como Adán cayó, y aquel que era participante de la gloria del Padre antes de que el mundo fuese, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén, para que pudiera redimir a los seres humanos caídos, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. En su humanidad, Jesús era participante de la naturaleza divina, pero en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. O sea, nosotros tuvimos que competir con alrededor de 3 millones de medios hermanos, ¿no? Disculpen, son los espermatozoides para fecundar el óvulo de nuestra madre. Pero en el caso de Jesús, Él fue unigénito. De igual manera, Dios entra en nosotros, pero a diferencia de María, lo hace en nuestros corazones, en nuestra mente, para hacer nosotros nuevas criaturas. Y ya voy terminando, hermanos. Permítanme nada más unos segunditos. Dice el apóstol Juan, pero a todos los que recibieron a Jesús y los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, este es un milagro. Es un misterio que yo no puedo explicar. Pero como el viento no se ve, pero podemos ver sus efectos, así el que es nacido de nuevo, no sabemos cuándo ni cómo sucedió, pero vemos su transformación, vemos su conducta, vemos ahora sus nuevos propósitos. Y ahora, ¿cómo se sabe que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cómo saber que se ha pasado por la experiencia de ser engendrado por el Espíritu? Bueno, miren, la hermana Juárez dice, el nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas. Ya lo leí, solamente permítame resaltarlo. Nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida.
del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y la lealtad, a la armonía con su ley. Verá que casi todos los pecadores estamos en contra de la ley. Todo el que permanece en él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Dijo, estoy leyendo en primera de Juan 1:10, bueno, del 1 al 10, dice, hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. ¡Wow! ¿Me dará un minuto, hermana? ¿Uno más? Amén. Dice, debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra es muy diferente vivir en pecado. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos. Dice, la buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo son las que reemplazarán a los pensamientos impuros y a los sentimientos perversos y a los actos rebeldes. Consejo sobre salud, página 501. Pero ahora, hermanos, ya quiero ir terminando, dice, no quiero abusar del tiempo que me dieron. Dice, pero ¿qué impide nacer de nuevo? Y dice, en Alza tus ojos, en el día 13 de septiembre, dice, es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. Punto número 1. La crucifixión del yo, colocará a las almas en una posición ventajosa. ¡Wow, hermanos! Insto, sigue ella, no estoy hablando yo, a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. No podremos entrar en la ciudad de Dios hasta que no hayamos aprendido a morir al yo, y en su lugar more dentro del alma el Espíritu de Cristo. Alza tus ojos, 13 de septiembre. Dice, el cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural del alma se opone al cambio que transforma la altivez y el orgullo en mansedumbre y humildad de Cristo. Pero si hemos de caminar en la senda de la vida eterna, no debemos prestar oído al susurro del yo. Al recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales, nacemos de nuevo, liberados de la corrupción del pecado por el poder de Cristo. Esto se encuentra en la fe por la cual vivo, marzo 13. Que Dios bendiga su palabra, hermana, y disculpen si abusé un poquito de su tiempo. Dios nos ayude a nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, entonces recibir la lluvia temprana para que nos prepare por pasar el tiempo de prueba. Amén. Amén. Así sea. Hermanito, muchísimas gracias y muchas gracias por respetar el tiempo, hermano. Que Dios lo bendiga y lo siga usando. Amén, hermanita. Hermano Eduardo, no sé si se encuentra ya con nosotros. Hermanito, ¿gustaría tener una oración, por favor? Al hermano Eduardo, a su servidor. No sé, creo que todavía no está con nosotros. A usted, mi hermano, mientras entra el hermano Eduardo. Muy bien, hermanita. Inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojitos, hermanos. Hermosísimo Padre Celestial, Señor, nos avergonzamos, Padre, por tanta necedad en nuestro corazón
tan duro, Señor, y nuestra cabeza tan dura, Señor. Pero por favor, Señor, hablando en nuestro corazón, porque tú lo has prometido, Señor, que pondrás tus leyes en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, a mirar hacia arriba más cada día, Señor, que como Enoc, algún día, Señor, ya mejor nos lleves, porque vivimos tanto en ti y para ti, Señor, que ya no queda nada en nosotros en esta tierra. Reconocemos, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos, Señor, a no ser del mundo, Padre. Bendícenos, no por nuestros méritos, Señor. No hay nada más que pura perversidad, Señor. Pero bendícenos en tus méritos, Señor, en tu dulzura. Por Cristo Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén.